Momento de ampliar la información que veíamos en la nota. Hablaremos sobre el fallo del Tribunal Constitucional, sobre la disolución del Congreso y por supuesto la agenda pendiente de trabajo también para el nuevo Parlamento. Estamos en compañía del señor Luciano López, constitucionalista. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. ¿Es, como ha dicho el presidente Vizcarra, un capítulo cerrado? Bueno, es cerrado respecto de lo que ocurrió el 30 de septiembre. Muy bien. Porque la demanda competencial ha sido planteada concretamente en lo que sucedió ese día. Sin embargo, creo que muchos coincidimos en que se trata de un caso histórico, porque desde la introducción de la figura de la disolución parlamentaria que ocurrió en la Constitución de 1979 y luego repetida en la Constitución que hoy nos rige, esta figura nunca fue empleada. Entonces es la primera vez que se usa. Sí. Se ha usado de una manera bastante polémica sobre esto que el presidente llamó denegación fáctica y que la ponencia del magistrado Ramos llama denegación material de la confianza. Es una figura bastante polémica y esto está traducido en la votación, porque no ha sido una sentencia unánime, sino es una sentencia de 4-3. Por eso es que, en mi opinión, considero que si bien está cerrado, y en eso el presidente tiene razón, está cerrado para lo del 30 de septiembre, sin embargo, creo que la sentencia es el punto de partida de más bien una amplia discusión que debe darse y desembocarse en el Parlamento Nacional, porque lo que sí requiere definitivamente es una reforma constitucional de esta figura. Y vamos allí con el segundo punto, ¿no? ¿Cuál es esa agenda pendiente? Si bien vamos a tener nuevos parlamentarios, recordamos a nuestros televidentes que el Congreso no es nuevo, lo que vamos a tener son 15 meses de trabajo para una agenda que está en espera, que se ha puesto en pausa con ese tema que usted menciona, que ha venido a raíz de esta coyuntura, ¿no? Pero temas que también ya tenían muchísimo tiempo a la espera de la toma de decisiones de nuestros parlamentarios. Bueno, definitivamente lo que además agudizó la crisis en este enfrentamiento ejecutivo-legislativo han sido la necesidad de las reformas políticas. No olvidemos que de parte del Poder Ejecutivo vino esta iniciativa de la formación de dos grandes comisiones, ¿no? No grandes en su composición, sino grandes en la agenda de trabajo, porque es una agenda compleja, pero institucional, sin duda alguna. Estamos hablando de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia en realidad, que la presidió el ex embajador Alan Wagner, y luego la otra iniciativa que fue la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidió el señor Fernando Tuesta. Ambas comisiones propusieron una serie de reformas que no abordan, evidentemente por la complejidad del asunto, todo lo que realmente debiese cubrir ambos temas complejos, pero al menos eran aspectos sustanciales que podían iniciar un debate y al menos, por último, tratar situaciones de urgencia. Ambas reformas no fueron abordadas en su completud por el Congreso disuelto, por razones que ya todos los pobladores hemos presenciado. Y que nos han llevado a la elección que tenemos en unos días. Que han llevado a esta situación límite, porque aquí no solamente ha sido de parte del Poder Ejecutivo, ha sido las fuerzas políticas en el Parlamento que llevaron a esta situación de crisis y ellos tienen una gran responsabilidad en estos hechos. La desidia ya no sería una opción frente a esta coyuntura entonces, ¿no? Tampoco poner en pausa algo que ha generado toda esta crisis. Claro, por eso es que un tanto he hecho un recuento muy sumario de lo que ha sucedido. De cómo llegamos. Para poder graficar qué se puede hacer en 15 meses y qué cosas es lo más urgente. Definitivamente que también la economía está no dinamizada, está detenida. Hay aspectos económicos que tienen que abordarse, pero también creo que las reformas políticas también son urgentes. Los sondeos de opinión en los últimos, por lo menos 12 meses, así nos grafican que la población también está mucho más consciente, mucho más ávida de que se generen reformas, sobre todo en lo que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos, temas que tienen que ver con el funcionamiento del Congreso. Qué duda cabe las relaciones de tensión naturales que se dan
entre Ejecutivo y Legislativo y este tema tan laxo de la cuestión de confianza, y que por eso también señalo lo de la sentencia del Tribunal Constitucional es el punto de partida de esa discusión estructural mucho más profunda. Claro que sí, o sea, que no se posponga, ¿no? El tema del Tribunal Constitucional, recuerde que justamente ese fue el detonante para la disolución parlamentaria, porque el sistema de elección, no ha sido transparente, y las últimas selecciones de magistrados del tribunal no se han visto pues desprendidas de cuestionamientos y de polémicas, ¿no? El magistrado Ramos en su ponencia hace un recuento pormenorizado y agudo de justamente esas situaciones. Entonces, son temas que definitivamente en 15 meses, creo que si el Parlamento elegido fija una correcta agenda y los temas que tiene que debatir, lo puede hacer. Yo solamente le hago una pequeña acotación. Han existido, sobre todo en el Perú, las dos últimas asambleas constituyentes, la del 79 y el CCD del 93, hicieron reformas de la Constitución en un año, en 12 meses. En 15 meses, ¿cómo no vas a poder hacer reformas parciales? No, y es bueno que mencione ese precedente, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de una reforma total, que creo que muchos no estamos de acuerdo. Y el fortalecimiento en general de las instituciones no depende solo de las personas, sino también de la base, ¿no? Y en la base estamos hablando pues de las leyes, de la norma. Ahora, hay muchas reformas políticas a las que hay que entrar de lleno, pero esas inciden también en la normativa electoral, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de ajustes habría que hacer y por dónde empezar? Muy buena pregunta. Si estamos hablando de reformas constitucionales, la Constitución, al menos las constituciones, no deben ser reglamentaristas. Y cuando digo no deben ser reglamentaristas es que deben regular ciertos puntos de anclaje o grandes lineamientos que luego son desarrollados a través de las leyes. Entonces, lo que usted está mencionando, que muchas de estas reformas constitucionales tienen raigambre política, indudablemente que eso se debe ver reflejado en las leyes de implementación, que son orgánicas. Entonces, este Parlamento puede hacer, si me permite la expresión, el paquete completo, ¿no es cierto? O sea, vota las reformas constitucionales e implementa inmediatamente con las reformas a través de las leyes orgánicas. Recuerde que, por ejemplo, uno de los grandes desatinos que cometió el Congreso disuelto es que, por ejemplo, en una de las propuestas de modificaciones de la Ley Orgánica de Elecciones, prácticamente le han quitado a los peruanos en el exterior la posibilidad de poder elegir representantes al Parlamento. Como las leyes orgánicas electorales dicen que cualquier modificatoria en esta materia no rigen en un año anterior, sin embargo, terminada esta elección, sí va a regir para las elecciones del 2021. Y eso es algo que hay que remediarlo ya. Entonces, eso denota, por eso le digo, que trazar una agenda que tenga prioridad en lo que es las reformas políticas y los ajustes esenciales que requiere el sistema de justicia, que es justamente lo que permite la lucha anticorrupción, entonces que son dos ejes esenciales y que requieren un acuerdo político de corto plazo en 15 meses, por eso yo le hago el parangón. Si en 12 meses ya tenemos dos antecedentes en el Perú que se han hecho reformas totales de una constitución, como si no te pones de acuerdo, en 15 meses no vas a tener el tiempo más que suficiente para hacer reformas parciales e implementaciones legales. Y por ello sería importante saber qué candidatos y candidatas están estrictamente vinculados con esta agenda pendiente, ¿no? Porque se les escucha a muchos de repente tener propuestas que nada tienen que ver con aquello que se ha puesto en pausa. Mire, lastimosamente creo que eso es la consecuencia de una crítica fuerte que muchos tenemos sobre el famoso voto preferencial. Porque el voto preferencial justamente promueve esta guerra de todos contra todos, incluso infraterna entre los candidatos del propio partido. Si es que tuviésemos este sistema más bien cerrado de una lista única, claro, con unas internas claras y dinámicas en los partidos políticos, entonces las propuestas obligaría a que los partidos propongan algo programático, en bloque, con una agenda parlamentaria. Si uno revisa la oferta electoral, yo creo que ahí le he visto un solo partido presentar una oferta en bloque
Sí. Y el resto no se oye padre sobre el tema. Entonces, y las propuestas tienen que ver más con los perfiles de los candidatos y las candidatas que con aquello, como dice usted, que podría hacer la organización política al interior del Parlamento. Y es más, lo más grave es que muchos revelan además hasta un gran desconocimiento porque ofrecen a la población una suerte de publicidad engañosa, porque les dicen que pueden hacer cosas que lo puede hacer en realidad el Ejecutivo o un gobierno local o un gobierno regional. Entonces, creo por eso es que estas elecciones que son prácticamente pues un parche, porque es para completar un mandato, ¿no? Sin embargo, la gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos en esta elección de elegir bien, sobre todo porque el presidente no ha querido participar aliándose con algún partido, que es lo lógico en una elección post-disolución parlamentaria, paréntesis, la elección post-disolución parlamentaria es un arbitraje, porque tú premias al presidente si consideras que hizo bien y votas por el partido con el que se alió o el que pertenece, y más bien castigas a los otros grupos o viceversa. Pero como él no participa, estamos en la atomización. Y al estar en la atomización, entonces lo más probable es que tengamos un parlamento fragmentado. De allí la importancia de votar responsablemente por el partido que nos esté ofreciendo propuestas programáticas. Eso, y que esté en contacto con esta agenda. Y que esté en contacto con esta agenda, porque en 15 meses tú no vas a poder solucionar los problemas de la seguridad ciudadana y muchos problemas estructurales. Hay cosas que hay que hacer urgentemente. En el peor de los escenarios, señor López, teniendo pues un Congreso fragmentado, ¿cuáles deberían ser los principales acuerdos de las organizaciones políticas para utilizar de manera eficiente estos 15 meses de trabajo al interior del Parlamento? Lo que le comenté hace un momento, para mí creo que son dos grandes puntos. El primero es la reforma política, el segundo es puntos básicos para la reforma judicial. Muy bien. Ambos abordan modificaciones constitucionales y modificaciones legales. Y de acuerdo a lo que se necesite en el corto plazo, algunas medidas de reactivación económica, porque 15 meses es muy poco. Creo que por eso es que la agenda debe estar concentrada en ese orden. Estos dos grandes puntos como cuestión básica de discusión dinamizan la economía. Y dinamizar la economía en lo más urgente que se requiere, porque 15 meses no hay tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, señor López, por habernos acompañado, por haber compartido toda esta información aquí.